Esto es su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a esta edición especial de Noticias Internacionales de Notivisión Channel, que transmitimos desde la República Mexicana para todo el mundo a través de nuestro portal en internet www.notivision.tv. Esto, por supuesto, gracias al hospedaje de ensenadahoy.com. Y esta es la información. En México la violencia no cesa y solo en las últimas 24 horas han encontrado 40 cadáveres en varias camionetas. Esto en el estado de Sinaloa y en la ciudad de Guadalajara, al norte del país. Entre los asesinados hay varios policías. Las imágenes lo dicen todo. Los cuerpos de 23 hombres han aparecido hacinados en el interior de 3 camionetas en pleno centro de Guadalajara. Los transeúntes no daban crédito a lo que veían, teniendo en cuenta que esta era, hasta ahora, una de las ciudades más seguras del país. Acaban de organizar los Juegos Panamericanos y este fin de semana empieza la Feria del Libro, la más importante del mundo en lengua española. Ahora analizan las grabaciones de varias cámaras de seguridad del lugar y también el contenido de un narcomensaje dirigido a varias autoridades locales. Horas antes, los criminales también han actuado en el estado de Sinaloa. Así, calcinados, han encontrado otros 17 cuerpos en 2 vehículos en Culiacán, 3 de ellos policías. Aquí varios cárteles se disputan la ruta de la droga hacia Estados Unidos, una ola de violencia que el presidente Calderón insiste en combatir con el ejército. La violencia no se da por la intervención de las fuerzas federales, es al revés. Las fuerzas federales intervienen porque hay violencia. Desde 2006, entre 42.000 y 50.000 personas han muerto en México en la llamada guerra contra el narcotráfico. En Estados Unidos, la guerra política impide llegar a un acuerdo para reducir su déficit histórico. La consecuencia de esta guerra política a corto plazo será que a partir del año que viene millones de familias tendrán que pagar más impuestos. Estados Unidos acumula el mayor déficit de su historia, casi 15 billones de dólares que siguen creciendo. Un lastre inmenso para una economía que todavía no ha salido del agujero. Si la situación es tan grave, ¿por qué cuesta tanto poner solución? Pues porque chocan 2 formas de entender el país. Los republicanos quieren hacer permanentes los recortes de impuestos que estableció el presidente Bush, incluidas las rentas más altas. Los demócratas no pasan por gravar menos a los más ricos. Esto no es un comité para reducir impuestos, sino para reducir el déficit, dice el demócrata John Kerry, culpando a los conservadores del bloqueo. Los republicanos, por su parte, dicen que los demócratas solo piensan en subir impuestos en vez de recortar los programas de asistencia sanitaria, por ejemplo, que son de los que más contribuyen al déficit. No saldremos de esta con impuestos, sino con más inversión, sostiene el republicano John Kyle, aunque realmente los demócratas hablan de subir solo a los más ricos, personas o empresas. El caso es que este bloqueo político, que ya en agosto provocó en parte una bajada de la calificación de la deuda estadounidense, amenaza ahora a millones de familias que empezarán a pagar más impuestos a partir de enero si el Congreso no actúa antes para extender, aunque sea temporalmente, la bajada de impuestos de Bush. ¿Y qué podría desbloquear esta situación? Pues la amenaza de recortes indiscriminados previstos por ley para 2013, un escenario que nadie desea y que pende sobre el Congreso como una espada de Damocles. Y en medio de todo esto una cosa parece clara: cuanto peor vaya la economía de Estados Unidos, peor lo tendrá el presidente Obama para conseguir la reelección. Las víctimas de las escuchas del grupo Murdoch denuncian daños psicológicos. La comisión que investiga en el Reino Unido el espionaje telefónico por parte de los medios del grupo Murdoch ha derivado en una comisión sobre la ética de la prensa británica, mientras las víctimas siguen declarando. James Murdoch, heredero del imperio mediático, ha dimitido como directivo de las empresas editoras de sus periódicos. Unos son famosos por ejercer profesiones públicas, otros, trágicamente, porque les secuestraron y mataron a una hija. Todos acuden estos días a la misma comisión porque tienen algo en común:
han sido víctimas, directas o indirectas, de las escuchas a buzones de voz de móviles por parte del periódico sensacionalista News of the World. Mientras se trató de futbolistas o actores como Hugh Grant, no fue un escándalo. La indignación general que ha llevado a esta comisión se desató al saberse que habían pinchado el teléfono de una chica desaparecida y además le habían limpiado el buzón de voz. La madre ha contado cómo al volver a oír la voz de su hija en el contestador creyó equivocadamente que estaba viva. Jerry y Kate McCann han recordado cómo en la prensa pasaron de afligidos padres de una niña desaparecida en Portugal a sospechosos de esa desaparición y, sobre todo, a ser objeto de acoso constante. Reconocen que al inicio la prensa fue una ayuda, pero 4 años después piden un sistema que regule la prensa y proteja a la gente normal y corriente. Los testimonios escuchados hasta ahora dejan claro que esas prácticas poco o nada éticas no son exclusivas del grupo Murdoch y que a menudo arrastran a la considerada prensa seria, y que el motivo, como ha subrayado algún testigo, es el negocio, el éxito de público. En Portugal, jornada de huelga general contra los recortes del conservador Passos Coelho. Los sindicatos dicen que se han paralizado los transportes y que el seguimiento ha sido amplio en los servicios públicos. Además, la agencia Fitch ha rebajado la deuda portuguesa a la categoría de bono basura. Las manifestaciones en Lisboa han terminado en enfrentamientos con la policía a las puertas del Parlamento portugués. Ha habido un agente herido y varios manifestantes detenidos. La protesta, convocada en este día de huelga general por los 2 sindicatos con más fuerza del país, arrancaba pacíficamente con gritos como este: Gobierno ladrón, quieres robarnos el pan. Miles de personas protestaban por las medidas de ajuste del Ejecutivo conservador que asfixian, dicen, a los que menos tienen. También el movimiento de los indignados aquí en Portugal ha querido escoger este día para hacer una manifestación paralela. Protestan porque no hay trabajo y el que hay, dicen, es precario. Del 1.200.000 parados que hay en Portugal, más del 30% son jóvenes. Durante todo el día Portugal ha funcionado a medio gas. Los transportes han sido los más afectados por la huelga. En los aeropuertos del país se han cancelado cientos de vuelos y miles de pasajeros se han quedado en tierra. Autobuses y trenes han funcionado al 50% y no ha habido ni metro ni barcos. Y mientras todo esto pasaba dentro, fuera, una agencia de calificación le bajaba la nota a Portugal porque dice que a pesar de los duros ajustes no va a conseguir reducir su déficit. Se lo ponen más difícil todavía porque equiparan su deuda con esta imagen, categoría de bono basura, como la que dejaba hoy la huelga, que también han secundado aquí los servicios de limpieza. Vamos a ir a un corte, pero antes nos vamos al reporte del clima y volvemos. Recuerde, este esfuerzo informativo lo hacemos juntos, usted y yo, en su noticiero Notivisión. Continuamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. La cumbre de Estrasburgo deja 2 propuestas de reformas, todo por el euro y, si es necesario, incluso reformar los tratados europeos, con tal de asegurar el futuro de la moneda única. Todo por el euro y, si es necesario, incluso reformar los tratados europeos con tal de asegurar el futuro de la moneda única. Sarkozy y Merkel aportarán sus propuestas en los próximos días, antes de la cumbre europea del 9 de diciembre. El objetivo, dicen, dotar de mayor estabilidad a la zona euro. Y la canciller alemana ya ha adelantado su apuesta por una mayor convergencia fiscal. Pero donde Angela Merkel sigue sin ceder es en el papel que ha de jugar el Banco Central Europeo, al insistir en la palabra independencia de la entidad bancaria y rechazar una vez más que el Banco Central compre deuda de manera generalizada para ayudar así a que los países que lo necesiten paguen menos para financiarse. Es el caso de Francia. Sin embargo, Nicolas Sarkozy ha dicho que ya no van a hacer ninguna petición en sentido alguno. Positivo o negativo.
compromiso alcanzado tan solo horas después de que su propio ministro de Exteriores apostara por un papel esencial para el Banco Europeo, aunque este encuentro en Estrasburgo tenía también otro objetivo, el de mostrar la confianza de París y Berlín en el nuevo primer ministro italiano, un Mario Monti que se ha comprometido a sanear sus cuentas públicas y recuperar el equilibrio presupuestario en el 2013. Cumbre A3 que tendrá continuidad tras invitar a Monti a la pareja franco-alemana a reunirse en Roma. En Suecia y por primera vez han conseguido crear un órgano a partir de células madre y trasplantarlo con éxito. 5 meses después de recibir su nueva tráquea, el paciente que sufría un cáncer incurable lleva una vida normal. La nueva tráquea es una copia exacta de la del paciente. A partir de las mediciones realizadas con métodos de imagen no invasivos, han fabricado un molde y sobre él han colocado las células madre del enfermo. En 36 horas, la tráquea estaba completamente formada y lista para trasplantar. Los cirujanos del Instituto Sueco que lo han conseguido explican que además de evitar los problemas de rechazo y acortar tiempos, fabricar órganos a medida es un gran paso para los trasplantes pediátricos, en los que a la incompatibilidad de los tejidos se suma el problema del tamaño. Aunque ese ideal de trasplante parece lejos de órganos más complejos como el riñón o el corazón. Este avance de los suecos es extraordinariamente importante, pero se ha realizado en una estructura que es muy simple, un tubo. Las estructuras de los órganos sólidos complejos, como el corazón, como el hígado, como el riñón, son muchísimo más complejas y probablemente no se puedan reproducir nunca de manera artificial. De momento se intenta reconstruir partes. El paciente con la tráquea trasplantada salía del hospital 30 días después. 5 meses más tarde hace vida normal. En Marruecos, el día de mañana hay elecciones legislativas, las primeras después de que en junio se aprobara la nueva constitución. Se cree que la participación va a ser baja y no ayuda el que varios colectivos, entre ellos el de los jóvenes del movimiento 20 de febrero, pidan un boicot de los comicios. Decenas de diplomados en paro se han manifestado hoy en Rabat. Desde hace meses reclaman que el gobierno les dé un empleo en la administración. Este viernes muchos no acudirán a votar. Son las mismas caras que presentan cada vez, por eso la mayoría de la gente, sobre todo la gente que está aquí y sus familias detrás, no tienen confianza ni nada. Los anuncios del Ministerio del Interior en televisión invitan a los marroquíes a acudir a las urnas, pero muchos ven con indiferencia estas elecciones, en las que parte como favorito el Partido de la Justicia y el Desarrollo, islámicos moderados que esperan repetir la victoria de Ennahda en Túnez. Los jóvenes del movimiento 20 de febrero, que lideraron las protestas pidiendo más democracia al calor de la primavera árabe, han llamado al boicot de los comicios. Entienden que, a pesar de la nueva constitución, no hay cambios reales en el país y la corrupción continúa. Todas las reformas de Palacio son reformas teatrales y de pura imagen, nos dice Najib Chauki, uno de los líderes del movimiento, y están destinadas al fracaso. Al llamamiento al boicot se ha sumado el grupo Justicia y Caridad, una potente organización islamista prohibida aunque tolerada por el gobierno. Sea cual sea el resultado electoral, los jóvenes del movimiento 20 de febrero prometen seguir movilizándose para pedir más democracia en Marruecos y han convocado lo que han llamado un Día de la Ira para el próximo 4 de diciembre. Los egipcios esperan con calma tensa el próximo paso de los militares en el poder, tras 6 jornadas de violencia en la que han muerto decenas de personas. La junta militar ha pedido perdón por la represión, pero la oposición pide que dimitan y entreguen el poder a los civiles. Muna Zulfikar es una prestigiosa abogada con décadas de experiencia y miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Buscamos en su voz experta y comprometida un análisis de los últimos acontecimientos. En los hechos ocurridos en Tahrir, una de las violaciones ha sido el uso de gases lacrimógenos de una manera tan intensa que causan asfixia. Hemos tenido víctimas, jóvenes que han muerto, incluso médicos que estaban atendiendo a los manifestantes víctimas de violencia también han muerto, nos dice. Zulfikar ha elaborado un detallado informe de lo que ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando unos 50.000 cristianos coptos se manifestaron en el Cairo para pedir que no se les discrimine. Con cerca de 30 muertos, se conoce como la masacre de Maspero.
Hubo palizas, disparos a los manifestantes por francotiradores, así como a la policía militar y a los soldados, y atropellos. Hay una violación sobrecogedora, que es que las fuerzas de seguridad están obligadas a proteger a los manifestantes y han infringido flagrantemente esa obligación, se lamenta Muna. Las denuncias de estos hechos no solo llegan de los activistas, también de la calle. Tantawi ordenó la matanza de Maspero contra los cristianos coptos y contra los musulmanes en Tahrir, asegura este hombre. Es la creencia cada vez más extendida de que por acción u omisión la Junta Militar es responsable de los abusos cometidos en los últimos 9 meses. La NASA lanza un robot a Marte, así como lo escucha usted. Ya falta muy poco para que la NASA lance al espacio su nuevo robot explorador, el Curiosity. La fecha prevista es el próximo sábado y el destino va a ser Marte. Allí estará cerca de 2 años. Su misión es confirmar o desmentir si en ese planeta hay o ha habido alguna vez vida. Se llama Curiosity y es un verdadero laboratorio portátil. La NASA no ha escatimado en gastos ni en tecnología en su nuevo explorador marciano. Es mucho más grande que sus 2 robots predecesores, el Spirit y el Opportunity, que ya dieron magníficos resultados, mandando las mejores imágenes de la superficie marciana. Pero de este se espera mucho más. Podrá analizar múltiples parámetros de la atmósfera, del suelo y del clima marcianos. Intentará confirmar si hay agua líquida, tal y como se cree. En definitiva, por primera vez, la NASA podría contar con una herramienta que dé pistas fiables de si hay o ha habido vida en el planeta vecino. También es completamente novedosa la forma con la que Curiosity entrará en el planeta. Hasta ahora, los aterrizajes de la NASA en Marte, como este, no eran especialmente suaves. Pero ahora el Curiosity amartizará así. Puede parecer ciencia ficción, pero es el plan de la NASA. Y más vale que le salga bien, porque el Curiosity ha costado 2.500 millones de dólares. Entre su tecnología hay una estación meteorológica de última generación, desarrollada en España por el INTA y el CSIC. El Curiosity comenzará su viaje el sábado. Llegará a Marte a principios de agosto, tras haber viajado 570 millones de kilómetros. Hasta aquí la información. Esto es lo más relevante acontecido en información internacional. Yo lo espero con más noticias dentro de 1 hora, por supuesto, aquí en su espacio informativo de Notivisión Channel. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. La fe busca, el entendimiento encuentra. San Agustín.